Vi una mujer en proceso de transición hormonal durante 7 años de mi vida que me causó una cantidad de cosas a nivel psicológico, a nivel fisiológico, incluso mental. Todos estos lobbies que dicen luchar por los derechos de las personas LGBT, lo último que a ellos les importa son esas personas, el bien de esas personas. Si un médico está dispuesto a amputarte órganos sanos sabiendo que te va a destruir la vida y lo hace, es porque ese médico está más interesado en cuestiones financieras y lo último que le importa en la escala de prioridades de su vida es esa persona. Muy buenas tardes, un saludo para todos, a todos los que nos están viendo. Es un gusto para nosotros poder contar con la presencia de Pablo Muñoz, argentino, doctor en filosofía política y legal, con máster en filosofía psicológica, que nos viene acompañando en nuestro país con unas giras en la presentación también de sus libros. En cuanto al tema de ideología de género, este tema que nos atañe tanto, que está siendo tan golpeado este tema para nuestro país. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, una alegría enorme estar aquí en Medellín. Bueno, Pablo, eh, tenemos dos ejemplares tuyos. Uno es Atrapados en el cuerpo equivocado y el otro es Las mentiras que te cuentan y las verdades que te ocultan. ¿Cómo te ha ido con estos libros? Mira, esos libros, primero saqué el libro Atrapado en el cuerpo equivocado por pedido de muchos especialistas, de médicos que sabían de mi trabajo, sabían que venía estudiando estos temas por muchos años y por recomendación me dijeron, ¿por qué no pones todo ese conocimiento en un solo libro? Un libro que básicamente sea la conjunción no solamente de problemas filosóficos, sino también de filosofía de distintos campos de la medicina para tratar de desmontar una ideología que era mortal realmente y peligrosísima para nuestra sociedad. Y en cuanto salió ese libro, comencé a recibir una cantidad enorme, gigante de invitaciones de todos los países de habla hispana, también en Estados Unidos y en Canadá, y por eso, bueno, a partir de ese momento prácticamente no he parado de dar giras y luego salió como complementando lo que sale en el libro blanco, salió el rojo, las mentiras que te cuentan, la verdad es que te ocultan para hablar de la imposición de la ideología de género por medio de la educación, por medio de políticas públicas, por medio de la Agenda 2030, por ejemplo, y tratando de desmontar toda una serie de mentiras que se busca imponer por medio de los programas de educación sexual, refutándolos con argumentos científicos profundos. Ambos libros tienen más de 40 páginas de bibliografía científica. Son libros bien fundamentados que obviamente me llevaron muchos años a escribir porque es mucho tiempo lo que lleva a investigar, pero gracias a Dios son dos libros que han tenido un impacto muy grande, yo creo, en todo el mundo hispanoparlante. Ya teniendo como base esto, Pablo, ¿cuál sería esa motivación que te ha llevado a ti a ahondar y a desenmascarar en el tema de la ideología de género, no solamente dando como resultado pues estos dos magníficos libros, sino también todas las charlas que estás saliendo a dar, todo el activismo en redes que estás moviendo tanto? ¿Cuál sería esa motivación que tú dices, hombre, era más que necesario que todo esto Ujú. sucediera y que el mundo lo conozca y que empiece también a caer en cuenta de eso que está tan adormecido, que ha llevado como a adormecer tanto la conciencia, el entendimiento acerca de este tema en concreto? Mira, yo creo que de todas las ideologías y los peligros a los cuales nos enfrentamos hoy en día, el más peligroso de todos y el más profundo, el más fuerte en este momento, es el ataque que existe a la persona humana. Y eso se da por la ideología de género, se da por el transhumanismo, se dan por todos los experimentos tecnológicos que buscan modificar al ser humano, incluso en los aspectos más profundos de su ser, que tiene que ver con su estructura genética, por ejemplo. Y la ideología de género es parte de eso, de esa destrucción del ser humano, una corriente que surge dentro de la filosofía para destruir, para deconstruir lo que significa ser varones, ser mujeres, ser seres humanos.
Y a mí hay muchos temas que me interesan mucho. No soy una persona de un solo tema, por así decirlo. Me gusta leer muchísimo, investigar muchísimo y si tengo que resumir, mi interés principal es la persona humana. Y es por eso que mi motivación principal es esa defensa del ser humano, pero también me motiva mucho el hecho de que si uno tiene conocimiento, si uno tiene estudios, tiene una obligación moral también de compartirlo y poner sus dones al servicio de toda esta batalla cultural. Tocabas algo muy importante en la pregunta que te hacía y es la defensa de la persona. Ujú, Ya ahondándonos de pronto un poco más en el tema de el libro de Atrapado en el cuerpo equivocado y en toda esa recopilación de bibliografía que haces, impresionante, que fundamenta incluso en la defensa de la naturalidad, que es lo que ujú, buscamos, de la persona, del ser, claro. ¿cierto? Eh, ahondándonos ya un poquito más en el tema, Pablo, ¿cómo tumbar este discurso, ¿cierto? Desde los lobbies que nos quieren implementar y que quieren ellos separar tres términos que para nosotros naturalmente, biológicamente, neurológicamente son congruentes, son concordantes y que ellos quieren venir a separar y que a través de esa separación de esos tres términos al momento van más de 100 géneros construidos por Ujú, ellos, ¿cierto? Que son sexo, género e identidad de género. claro. Bueno, mira, hoy en día hay una serie de mentiras gigantescas dando vuelta con respecto al ser humano. Mientras veníamos por el camino desde el aeropuerto hasta acá, tuve el honor de ser acompañado por dos médicos y les estaba mostrando una respuesta a un tuit de esta mañana donde una activista trataba de desmontar mi posición diciendo que habían tres tipos de sexo. Está el sexo biológico, el sexo anatómico y el sexo cerebral. Eso es una mentira absoluta. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para desmontar esa posición que es parte de la ideología de género? Y ahí tienes que adentrarte en muchos campos. Tienes que estudiar primero la formación del ser humano desde el momento de la concepción, tienes que ponerte a leer manuales de embriología, que fue lo que me tocó hacer. Luego tienes que estudiar para el desarrollo anatómico del ser humano una etapa clave del desarrollo humano que es en la semana quinta, sexta, séptima y octava. Entonces tienes que estudiar manuales de embriología sobre esa etapa, pero también tienes que estudiar todo el proceso de cambios hormonales, la secreción de hormonas que conforman luego en el varón todo lo que es la estructura reproductiva masculina o en el caso de la mujer el sistema reproductivo femenino que tiene que ver con la secreción de hormonas. Entonces ahí me tuve que poner a leer manuales de endocrinología, luego, para hablar sobre el sexo biológico, lo cual es una falsedad absoluta, tienes que comenzar a estudiar el ser humano, tienes que estudiar un poco de neurología, especialmente hoy en día de neurobiología, para desmentir muchas de estas frases que como la gente a veces no tiene formación médica, se lo puede creer y los confunden. Y a mí no me van a poder confundir porque me tomé el tiempo de estudiar y básicamente estos libros son fruto de estudio, no solamente de cuestiones filosóficas, sino que hay que complementarlas también con cuestiones científicas, con cuestiones que tienen que ver con la psicología, con la psiquiatría, con la endocrinología, con la embriología, con la neurobiología, porque el ser humano es un ser complejo. Y por eso las ideologías también tienden a ser simplistas, tienden a esconder en ese pseudo categorización del ser humano grandes mentiras con un propósito ideológico y por lo tanto no puedes atacar a la ideología desde un punto de vista, hay que atacarlo de todos los puntos que puedas. Tiene que ser un intento interdisciplinar, por así decirlo, y que requiere de mucha complejidad porque el ser humano también es un ser profundamente complejo. Exacto. Y en esa complejidad, eh, Pablo, y ahondándolo pues desde todos esos aspectos que tú tomabas Ujú, ahora, cuando hablamos entonces de cómo volver a darle credibilidad al diagnóstico de la disforia de género, cómo volver otra vez a darle fundamento. ¿Por qué? Porque te toco yo como este tema desde ahí, porque como te comentaba ahora, hace un momento que hablamos, pues detrás de cámaras, también fui activista en este tipo de lobbies, ¿cierto? En el lobby LTV. Vi una mujer en proceso de transición hormonal durante 7 años de mi vida que me causó una cantidad de cosas a nivel psicológico, a nivel fisiológico,
incluso mental, ¿cierto? Pero que entonces este tema de la disforia de género y el diagnóstico de la disforia de género se ha vuelto un populismo dentro del lobby, se ha vuelto algo que ha perdido la realidad de lo que es la disforia de género, ¿cierto? Entonces, a la larga ha caído en el conocimiento popular de que es una condición o simplemente algo que la persona decide elegir, ¿cierto? Claro. Y entonces de esto mismo se pega el lobby, se adhiere a este tipo de pensamientos populistas para aducir o querer inclusive quitar del DSM como un trastorno, Claro. como una enfermedad, aduciendo de que ellos no están enfermos. Entonces, ¿cómo volver a darle credibilidad de nuevo al diagnóstico de la disforia de género? Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta una cosa. Esta concepción del ser humano que presentan todas estas ideologías no procede de la medicina. Y ahí te muestra un error gigantesco. Cuando nosotros vamos a analizar al ser humano, tenemos que comenzar a partir de aquello que es observable, que es obvio, que podamos demostrar empíricamente. Todas estas teorías provienen de corrientes pseudofilosóficas que tienen que ver con el posmodernismo, con lo que se llama el postestructuralismo, donde pensadoras como Judith Butler, por ejemplo, hablan de que el transexual es muestra de que la naturaleza humana no está escrita sobre piedra. Es una frase textual de ella. La naturaleza humana no está escrita sobre piedra porque hay personas que se manifiestan de otra manera. Y es así entonces donde lo que está ocurriendo es la infiltración de ideas pseudofilosóficas, ideas falsas que no tienen fundamento científico, y entonces en nombre de esas ideas se está transformando la medicina, se está transformando la psiquiatría, se está transformando la endocrinología, se está transformando la misma cirugía estética para acomodarse a los deseos del paciente. Fíjate tú que solamente en estos casos es donde el paciente le impone el tratamiento al médico. Y eso es una violación de todos los principios éticos de la medicina. Tú nunca debes permitir que sea el paciente el que imponga el tratamiento, porque el paciente no tiene ni idea, en general. El paciente tiene una mirada subjetiva sobre algo y que puede estar totalmente errada, como es el caso en los trastornos de la propia identidad personal. Y entonces, que venga un paciente, un psicólogo, a decirle que se siente atrapado en el cuerpo equivocado, el psicólogo no puede inmediatamente decir, bueno, vamos a hacer una terapia, como les llaman afirmativa, que es de transformar el cuerpo completamente, que de afirmación no tiene absolutamente nada, es todo transformación. Y luego ese paciente se va a arrepentir tarde o temprano cuando en carne propia experimente las consecuencias terribles de los procesos de hormonización o los procesos ya posteriormente de transición de género, de amputación de órganos sanos, todas las consecuencias físicas, las consecuencias psicológicas, las consecuencias hormonales, que en muchos casos son irreversibles, lamentablemente. Y luego viene el chicotazo. Todos estos pacientes que fueron afirmados en su identidad de género, haciéndole un juicio tremendo a todos estos médicos criminales que los indujeron en esa dirección, como está pasando en Inglaterra, por ejemplo, donde ya estamos viendo cómo esta ola está volviendo y se ha llegado al punto de comenzar a prohibir y cerrar el centro Tavistock, por ejemplo, por terapias criminales que se estaban llevando a cabo ahí. Así como decías, Pablo, ahora con todo lo que nos contabas, se ha vuelto básicamente desde la perspectiva de las personas, pues que de alguna manera hemos estado ahí, ¿cierto? Y ahora estamos de este lado, viéndolo ya con un panorama mucho más amplio de todo, simplemente nos volvemos un número más. Claro. Nos volvemos un número más. Eso que implica incluso que los profesionales de la salud, ¿cierto? Ya ni siquiera tengan una fidelidad ética a su compromiso como profesional, sino que se vuelva simplemente un requisito o una firma más para un diagnóstico que en muchos de los casos puede ser muy mal dado y que, como tú decías, al final de todo, ya cuando la persona de pronto, quizás en algún punto de todo esto, decide parar, ya sea en un proceso de transición o ya sea una persona con una inclinación o pues como una confusión pues en ese momento, decida ya dar marcha atrás,
son tildados o simplemente nunca se dan cuenta de todo el daño que se hizo, Claro. porque también por parte de los profesionales no hay una clara exposición de lo que puede causar, por ejemplo, en una persona trans que decide empezar un proceso de transición, a la larga las repercusiones del uso y el abuso de unas hormonas que no produces de manera natural, ¿cierto? Y que inclusive puede llegar a incurrir en enfermedades posteriores, daños de, no sé, los riñones, inclusive pues en sus órganos, ¿cierto? Y que tampoco hay una claridad en eso. Entonces simplemente se ha vuelto un número más. Y que pues los profesionales también, no todos, ¿cierto? Pero los que deciden militar del lado de allá, se ha vuelto una falta a su ética profesional. Y sí, lo que estamos viendo es una perversión total de la medicina con todo esto. Por cuestiones financieras, compañías farmacéuticas que ven en cada niño que es introducido a estas terapias criminales, más o menos se calcula que genera 1.300.000 dólares. Tenemos el interés de fondos de inversión que promueven todas estas terapias porque tienen mucho dinero en juego. Tenemos a gobiernos corruptos que comienzan a imponer toda esta agenda y que por lo tanto reciben un apoyo financiero importantísimo de todos estos lobbies farmacéuticos y lobbies LGBT, y por lo tanto se vuelve una cuestión muy difícil de combatir por todo el dinero que hay en juego, porque no solamente tienes a los activistas cegados en su ideología, tienes también a fondos de inversión que tienen que responderle a los inversionistas todo el dinero que están invirtiendo en esta causa, a pesar de que esto signifique la muerte y la destrucción de miles de vidas. A ellos no les importa eso. Y esos son los monstruos contra los cuales uno se tiene que enfrentar, no solamente desde el punto de vista ideológico, en el mundo académico donde surgen estas ideas, con los activistas, con los políticos y con los grandes fondos financieros que hacen de esto un negocio gigantesco. Pablo, pero entonces, ¿de qué manera podemos visibilizar y apoyar a todas estas personas que en algún momento deciden pues abandonar este tipo de procesos, ¿cierto? Abandonar inclusive los lobbies para denunciar todo lo que sucede dentro. Siendo así de que podemos ver de que estos lobbies son los que primeramente cierran las puertas y Ujú. generan un tipo de discriminación, el cual ellos también aducen tener, ¿cierto? Pero en este tipo de casos ellos son los primeros en propagar ese tipo de Claro. discriminación. Mira, yo creo que lo primero es comenzar a formar a la gente acerca del verdadero origen de estos trastornos de la identidad. Que eso fue lo que yo intenté hacer en mi libro blanco. Interesantemente, muchas personas que pasaron por todos esos procesos de transición, personas que se consideraban a sí mismos transexuales, leyeron ese libro y finalmente ahí, y tengo muchos testimonios al respecto, entendieron los problemas de fondo de su propia situación. Entonces, los activistas LGBT, las farmacéuticas, todos estos fondos de inversión no quieren que se conozca la causa verdadera de todos estos trastornos. A ellos les conviene financieramente que nacieron así, ¿no? Que son así y no los podemos cambiar. Esa es la gran mentira a la cual nos enfrentamos y por eso parte de mi trabajo es iluminar, ayudar, concientizar, educar a las personas, tanto a los padres que conozcan bien la situación de sus hijos, cómo prevenir esos trastornos de la propia identidad, para aquellos que hayan pasado eso, que entiendan para lo que lo están pasando, para los padres que tienen hijos que están pasando por esas situaciones. Es importante conocer realmente porque solamente ahí vas a poder dirigir un tratamiento adecuado, un acompañamiento adecuado, una terapia adecuada para sacar a la persona de ese pozo psicológico, de ese trastorno psicológico que ha desarrollado y que obviamente no lo tenemos que abandonar. Son personas muy necesitadas, ¿no? Entonces, por eso mi libro, si tú ves, si me permites, aquí en la dedicatoria, yo este libro lo dedico a todas estas personas. En la dedicatoria dice, dedico este libro a todas las víctimas de la ideología de género y a aquellos que por medio de la ciencia y la medicina luchan por aclarar la verdad. Así es, Pablo. Tú tocabas un punto que ha sido como un poco coyuntural, que yo miraba mucho, es el tema de la industrialización. Por ejemplo, el tema de las farmacéuticas. De los lobbies, ellos aducen tener un control de todo este movimiento y Ujú, suministro de medicamentos pues para todas las personas en proceso de transición, ujú. ¿cierto?
pero por lo menos acá en Colombia nos podemos dar cuenta de que no hay control en el incluso consumo de este tipo de Claro, medicamentos, porque a la final son de venta libre. Puedes ir a una farmacia, por ejemplo acá en Colombia, y vas y preguntas por una ampolleta de testosterona y te la venden sin una prescripción médica. claro. Entonces, claramente, ellos cuentan el número, ¿cierto? Todas las personas a las que ellos les brindan un apoyo porque te hacen un despliegue total de una cantidad de cosas y ponen al servicio tuyo, pues, endocrinólogo, psicólogo, psiquiatra, médico general, pero lo que no cuentan es que estas inyecciones son de consumo abierto al público. Entonces Claro. pueden haber un montón de personas incluso consumiendo, inyectándose estas hormonas sin conocimiento previo. O sea, ellos te despliegan la información, Ujú. pero no te dan las consecuencias. Entonces, ¿cuánto más corre peligro una persona Ciertamente. que no, ¿cierto? Entonces, lo que vuelvo y te digo, nos volvemos un número más en el consumo y la industrialización pues, de las Sí, mira, farmacéuticas. ciertamente que todos estos lobbies que dicen luchar por los derechos de las personas LGBT, lo último que a ellos les importa son esas personas, el bien de esas personas. Si un médico está dispuesto a amputarte órganos sanos sabiendo que te va a destruir la vida y lo hace, es porque ese médico está más interesado en cuestiones financieras y lo último que le importa en la escala de prioridades de su vida es esa persona. No lo hacen por el bien. Esa es la razón. Y por eso todos los activistas LGBT, yo a lo que ellos les digo, y este es mi mensaje para ellos, ustedes son los tontos útiles, ustedes son quienes le hacen la mano de obra barata, gratuita, a todas estas grandes compañías capitalistas, estas compañías farmacéuticas. Y digo la palabra capitalista porque todos ellos se encuadran dentro de un marco anticapitalista, pero solamente terminan sirviendo a los intereses del mercado y terminando de comercializando con vidas. Y claro, y esas vidas son un número más. Y una vez que esas personas recaen en el hecho de darse cuenta, caen en la cuenta de que padecen un problema que tiene otras causas que no son estar atrapados en el cuerpo equivocado, no son tener otra identidad de género o tener una identidad de género, ese no es el problema. Cuando estas personas se dan cuenta de eso, inmediatamente los abandonan, los acusan de traidores, de disidentes. Por ejemplo, yo ahora te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Complicadísimo. Complicadísimo y para allá iba. ¿Por O qué? sea, se acabaron tus derechos para ellos entonces. Pues para ellos, Claro, ¿entiendes? sí, claro. ¿Por qué? Porque precisamente este tema pues me atañe de manera personal, porque en el momento en que ya yo decido dejar de seguir con un proceso hormonal, son los primeros que me dieron la espalda. Claro, Entonces, acto seguido, jamás tuve ni, nunca tuve los psicólogos que estuvieron conmigo para darme un diagnóstico de disforia de género, un claro, psiquiatra, un endocrino que me ayudara de nuevo a mi nivel de hormonas natural como mujer. Jamás tuve un psicólogo que me ayudara a ese proceso de transición. Jamás. Ellos claro, no estuvieron. Entonces son los primeros que te generan una barrera y un tipo de discriminación, claro. ¿cierto? Que es esa Así misma es. discriminación que ellos aducen Sí, 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 por el trastorno que se tiene en ese momento, claro. ¿cierto? Y son las grandes contradicciones también, porque ellos dicen que no es un trastorno, pero le llaman terapia al remedio. Exacto. Entonces, si no es un trastorno, ¿por qué le llaman terapia? Y cuando tú te revelas a toda esa imposición, de repente no, nunca tuviste, nunca fuiste un verdadero trans, por ejemplo, transgénero. Entonces, ese es el tema, ¿no? Son las grandes contradicciones que manejan siempre toda ideología y por eso tenemos que seguir luchando. Y otra motivación, tú que me preguntabas al principio, es porque hay muchos niños que si nosotros no nos ponemos ahí a defender y atacar esta ideología, van a caer víctimas. Y yo no quiero que caigan más víctimas de esta ideología. Así es. Pablo, bueno, nos quedamos muchas veces con el conocimiento de dichas formas en defensa de lo natural, ¿cierto? Ujú. Pero ¿cómo ir al campo? ¿Cómo ir a la acción? ¿Cómo entender? ¿Cómo aprender? ¿Cómo enfrentarnos a esto que ya se nos vino encima? Esto Ujú. es algo que no es de ahora, que lastimosamente hasta ahora estamos empezando a emplear los términos y llamándolo como es, pero que es algo que se nos ha metido desde hace muchos años y Claro. solapadamente ha venido calando y metiéndose en Sí, diferentes sí, sí. esferas. Mira, para eso hay que formarse.
hay que comenzar a formarse. Estos 2 libros yo los escribí para que la gente se pueda formar, porque obviamente que no se puede pretender que todos pasen 20 años estudiando sobre estos temas, es imposible. Solamente pocos lo podemos hacer, que tenemos ese privilegio, pero eso genera también una obligación moral de comunicar con los demás. Entonces, yo los insto a formarse, a estudiar, a hablar sobre estos temas, a educar a sus hijos, a educar a sus amigos, a sus compañeros, porque esto es el problema central, como decía hace un momento, que nos toca vivir hoy en día. Es un ataque contra el ser humano, contra lo que significa ser humano, y aquí lo que está en juego no es la naturaleza, el cambio climático, es nuestra propia persona y nuestros hijos. Bueno, Pablo, ya para terminar, y agradeciéndote inmensamente que hayas podido compartir con nosotros este espacio y que claramente servirá para muchas personas para empezar, ya sea a abrir los ojos o entender un poco más de todo esto que se nos viene encima, ¿cierto? Que ya está encima, que se nos metió por todos los lados. ¿Cómo empezar, ¿cierto? ¿Cómo retornar a la ciencia verdadera, esa ciencia que tú hablas acá en este libro? ¿Cómo retornar a esa ciencia verdadera? ¿De qué manera empezar a dar cabida en los diferentes espacios, ¿cierto? A los disidentes. Mira, eso es algo que los mismos especialistas dentro de su campo lo tienen que hacer. Hoy en día en general hay una falta de coraje enorme de médicos, de profesionales, de psicólogos, de psiquiatras, que le tienen miedo a este lobby de personas totalmente inmaduras y desequilibradas mentalmente. A esas personas no hay que tenerles miedo y hay que reafirmar la ciencia. Pero tenemos gente que no tiene coraje para hacerlo, ¿no? Y entonces, fruto de esa falta de coraje, hay personas que andan por la vida realizando cualquier tipo de afirmación sin sentido, como esto que yo te decía, de que existe el sexo cerebral y el anatómico y el biológico. No, señores, solamente existe una estructura genética que te configura como varón y mujer, ya está. Y eso se ve reflejado en todas las células de tu cuerpo, sea el cerebro, sea de tus órganos sexuales, o sea de tu pulmón o del pelo de la uña que se te va a caer cuando te cortes la uña esta noche. Entonces, eso es lo que hay que afirmar, hay que volver al sentido común y hay que realmente tener coraje para repetir las cuestiones obvias y empíricamente confirmadas y objetivas de nuestra realidad como personas humanas. Pablo, agradecerte grandemente. Muchas gracias. Por estar acá con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Todo el trabajo que realizo en este canal es gracias al aporte de cada uno de ustedes. Por eso los quiero invitar a apoyar mi trabajo por medio de una suscripción especial, ya sea en este canal de YouTube o por medio de mi página de Patreon. Muchas gracias a todos los que hacen posible este trabajo y hasta la próxima.